esa fe salvadora de nuestros pecados, la que nos limpia de nuestros pecados, también es una fe que nos va a ayudar a salir adelante. Y esa fe que tú y yo tenemos, Dios no nos da una fe a una medida y te dice: hijo mío, ahí está tu fe. Hijo mío, solamente te he dado esta porción de fe. No, Jesús nos dice que vamos a crecer. Dios nos dice que vamos a crecer, que no se nos da solamente en una medida. Si que nuestra confianza está en Jesús, esa fe nos va a hacer crecer, nos va a hacer madurar. Y entonces nosotros podemos decir: ya tengo fe, pero se me ha terminado. No, mi hermano, tú puedes ejercitar esa fe. Pero es posible que nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, la fe sea como un péndulo. ¿Alguna vez han visto un péndulo? Un péndulo se mueve de un lado a otro. Quizás en algún momento de nuestras vidas ese péndulo se mueve hacia donde hay gozo, hacia donde hay alegría, hacia donde hay paz, hacia donde hay confianza o donde hay momentos de mucha fe. Pero hay tiempo también que ese péndulo se va al otro extremo, que ese péndulo se va al otro extremo y entonces comienza esa fe que duda, esa fe que pregunta, esa fe que cuestiona, esa fe que tiene miedo, y sale de nuestra boca la siguiente frase: ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? El sufrimiento y la prueba es algo que toca a todo ser humano, a todo ser humano, creyente y no creyente. A todo humano nos toca vivir momentos difíciles, pero tú y yo, como hijos de Dios, hay una diferencia. El fruto que tú y yo damos en medio de la prueba, el fruto que tú y yo damos en medio de la dificultad es diferente. Lo que tú y yo aprendemos en medio de esa dificultad hace una diferencia. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Porque nosotros, aunque tengamos temor, aunque tengamos miedo, sabemos que más adelante Dios está esperándonos. Porque sabemos que Dios es quien nos sostiene y ese fruto hace la diferencia. Y quiero leerte algo que dice claramente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo podía hablar con autoridad acerca del sufrimiento. El apóstol Pablo podría hablar con esa verdad acerca del padecimiento en Cristo. ¿Por qué? Porque él fue un apóstol que sufrió. Él fue un apóstol que padeció por la causa de Jesús. Y quiero llevarte a 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7. En la Reina Valera, por favor. Amén. Y dice así: escucha bien y lee bien lo que dice el apóstol Pablo. Él no maquilla el sufrimiento, él no pone una máscara al sufrimiento, él no dice: estamos bien, todo va a salir bien. No, él dice la verdad. Él dice: estamos padeciendo esto, pero tenemos una esperanza. Estamos padeciendo esto, pero Dios es quien nos sostiene. Y dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué pasa, mi hermano? Cuando nos cierran las puertas, cuando no tenemos a nadie que nos ayude, es ahí donde Dios manifiesta su poder. Y Dios quiere mostrar eso, que no haya duda de que es su poder, que no haya duda de que es Él el que está actuando. Que estamos atribulados ¿en qué? En todo. El apóstol Pablo lo dice claramente y sin ningún temor. Estamos atribulados en todo. ¿Más qué? No angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, estamos caídos, estamos tristes, no tenemos ánimo de levantarnos, no tenemos ánimo de comer, no tenemos ánimo de salir a la calle, no tenemos ánimo de ver a nadie, ¿verdad? Estamos derribados, pero no destruidos. Seguimos con ese aliento de vida. Seguimos con esa promesa de que Jesús está aquí con nosotros, amén. Y el apóstol Pablo, me encanta cómo dice la verdad, cómo habla directamente, sin ninguna máscara.
Y es para que tú y yo en este tiempo podamos decir: sí, estoy pasando por una situación difícil, pero ¿sabes qué? Dios es que me sostiene. Yo sirvo al Dios de Israel, al Dios que dio libertad, al Dios que sana, al Dios que renueva, al Dios que restaura. Amén. Y también quiero llevarte a una parábola en San Juan capítulo 15, versículo 1. Amén. Y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados. ¿Quién ha sentido que ha sido podado y purificado? ¿Quién ha sentido que dicen: ay, Dios me ha pasado por este proceso y siento que Dios me ha limpiado de esto, Dios me ha transformado de eso? Amén. Y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí, decía Jesús, y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada, no pueden hacer nada. ¿Qué podemos hacer fuera de Dios? Sí podemos hacer muchas cosas, pero hay un límite. Hay un límite donde nuestras fuerzas terminan. Hay un límite donde nuestro ánimo termina. Pero es ahí donde Jesús decía: sin mí no pueden hacer nada, porque nosotros vamos con Él. Amén. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria. ¿A quién? A mi Padre. Probablemente esta es una parábola que Jesús enseñó camino hacia el Getsemaní. Como todos saben, Jesús iba camino al Getsemaní. ¿A qué? A orar. Es una enseñanza que Él dio antes de ser arrestado, antes de ser crucificado, antes de que Él muriera. Y cuando podemos ver, cuando una persona está agonizando, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son sus palabras? Esas personas no desperdician sus palabras. Esas personas que hacen, hablan palabras sabias, hablan palabra de perdón, hablan palabra de misericordia, hablan palabra de esperanza. Y lo podemos ver en Jesús. Él da esta última enseñanza camino hacia el Getsemaní, cuando iba a ser arrestado. Esa enseñanza nos habla de tres cosas. Número 1, de la vid, que representa ¿a quién? A Jesús. Número 2, de los pámpanos, que son las ramas, que son esas florecitas que dan fruto y nos representan a cada uno de nosotros. Número 3, habla de un labrador, de un sembrador, de un agricultor, que representa ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús les recuerda varias veces, y su enseñanza siempre es, y su deseo siempre es, que cada uno de nosotros demos frutos. Él exhortaba, Él enseñaba a sus discípulos que deberían de tener ¿qué? Frutos, que deberían de ser probados. Y dice que si un pámpano no produce fruto, ¿qué pasará? Lo arrancará y será echado ¿a dónde? Al fuego. Quizás tú tienes un jardín, tienes un árbol, tienes una plantita, o has visto en algún momento un árbol en el pueblo o donde hayas ido, y te has percatado de que si tú tienes un árbol en tu casa, ¿qué es lo que haces? Cuando ves que el árbol está seco, ¿qué es lo que haces? Lo comienzas a podar.
Cuando quieres podar un árbol, cortas ¿qué? Las ramas secas, cortas las hojas secas, o incluso cortas esas ramas que quizás se fue hacia el otro extremo, o que está cargando nada más al árbol y no permite que ese árbol crezca, no permite que ese árbol dé fruto. Podemos ver ese gran ejemplo en los árboles. Podar es un proceso. La poda o podar un árbol es un proceso que transforma un árbol salvaje en un árbol que da frutos. La poda debe realizarse en un cierto tiempo, en una temporada, en un tiempo específico. El labrador lo que hace es una inteligencia que no podemos entender nosotros y decimos, ay, ¿cómo esa persona sabe dónde cortar? ¿Sabe dónde cortar la rama o qué parte del árbol cortar? Nosotros no lo podemos comprender. Esas ramas sobrantes del árbol que están desperdiciando los nutrientes de ese árbol, le están robando el potencial para dar fruto. Y parece que para los que miramos de fuera y no entendemos la mente de Jesús, o no entendemos la mente del labrador, que el labrador está, ¿qué decimos muchas veces? Es que está matando el árbol, es que lo va a secar, es que no sabe cómo hacerlo, y aparentemente podemos ver eso, y muchas veces eso pasa en nuestras vidas. Cuando Jesús está haciendo algo en nuestras vidas, sentimos que Él nos está matando, sentimos que Él nos está dejando solos. Pero sabes, mi hermano, Él nos está preparando, Él nos está purificando para que nosotros demos más frutos. Si tenemos fruto, aún podemos dar más. Cuando pasa eso, cuando un árbol es podado, ¿cómo se ve? Se ve raro, ¿verdad? Se ve desnudo, incluso se puede ver feo, se ve destruido. ¿Y qué pasa cuando Dios está dándonos a nuestra vida un proceso? ¿Cómo nos vemos? Igual como ese árbol, ¿verdad? Desgastados, feos quizás, tristes, destruidos, raros, desamparados. Pero existe un principio de Jesús que Jesús enseñó muy claramente. Dice que todo discípulo que esté produciendo fruto será podado. Toda persona que ha decidido seguir a Cristo será probado por Dios para que dé aún más fruto. Y mi hermano, que tú y yo estemos preparados, porque el podador, porque Dios nos va a meter tijera, porque Dios nos va a probar, Dios nos va a purificar, Dios nos va a transformar y nos va a restaurar, aunque sintamos que no podemos más. Pero recuerda, es el podador que está haciendo algo en tu vida, que está quitando algo que quizás te está estorbando, que está quitando algo que quizás está seco, o que dices, yo lo quiero en mi vida, pero Dios sabe los planes que tiene para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, si Dios te procesa, si Dios no te está metiendo en la tijera, quizás es una mala señal. Es una mala señal porque los árboles que Él ama, los árboles que han sido escogidos, Él los va a podar, Él los va a transformar. Amén. Es decir, Dios va a permitir que experimentes una estación de invierno, una estación de invierno espiritual, porque en la vida espiritual no todo es avivamiento, mi hermano. Hay momentos muy felices, hay momentos, así como dice Salomón, o como decía Salomón, hay momento y tiempo para todo, tiempo para reír, tiempo para llorar también. A veces uno de nosotros o algunos de nosotros llegamos a ese invierno que forma parte de nuestro crecimiento, que forma parte de nuestro proceso, forma parte para que nuestra fe crezca, que no puede desarrollarse en el avivamiento. ¿Qué vemos en el avivamiento? En el avivamiento uno puede ver milagros, puede ver prodigios, puede ver sanidades. Amén. Pero en el invierno espiritual, en ese invierno, ¿qué es lo que podemos ver? Esa fe que va creciendo, esa fe de que yo no puedo ver
quizás lo que yo estoy pidiendo, pero sí existe. Esa fe de que Dios está obrando, ¿sabes? Porque la fe, claramente lo hablábamos anteriormente, que es algo que yo no puedo ver, pero que yo sé y tengo la convicción de que sí existe. Amén. Eso es la fe. Dios tiene que arrancar cosas que forman parte de ti. Dios tiene que arrancar cosas que forman parte de mí también. Cosas que amamos, cosas que decimos que deben de permanecer en nuestras vidas, que son importantes para nosotros aparentemente, pero están absorbiendo nuestro potencial. Están quitándonos quizás la paz, están quitándonos quizás el gozo, la tranquilidad. Pareciera que Dios te está matando, pero no, mi hermano, Él que está haciendo te está limpiando. Dios no hace esto solamente con una persona, con un hermano, con un conocido. Dios hace esto. Dios poda no solamente a las personas, Dios poda a las familias. Dios poda a una iglesia. Dios poda también a una nación. Y creemos que si Él lo está haciendo es porque tiene planes. Creemos que si Él lo está haciendo es porque estamos en sus manos. Y así como dice el Salmos 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? Si aún he de alabarte, esperanza mía y salvación mía. ¿De quién temeré? Si nuestra vida está puesta en ¿quién? En el Rey del universo, en el Rey de los cielos, en el Dios todopoderoso, amén. Y Dios no solamente lo va a hacer con nosotros, sabemos y creemos que lo va a hacer también con la iglesia Monte Ararat, porque Él tiene un propósito para nosotros, amén. Sé que hay muchos en esta sala que se han preguntado o que han dicho: Señor, no sé cuál es mi propósito. Señor, he perdido mi propósito. Siento que no tengo razón por qué vivir. No entiendo por qué sigo de pie, por qué sigo vivo, por qué sigo viva. No lo puedo entender, Señor. ¿Por qué sigo viva? ¿Por qué, Señor, si esta carga que tú me has dado no la puedo soportar? Quizás muchos de los que estamos aquí hemos dicho esas palabras en oración, en angustia, en desesperación o incluso en queja. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha confiado en ti. ¿Sabes por qué sigues vivo? ¿Sabes por qué sigues de pie? Porque Dios ha confiado en ti, en que hay un potencial en ti, en que Él ha depositado un propósito específico en ti. Así que en esta hora te animo a que digas: sé que yo tengo un propósito. Si yo sigo de pie es porque Dios, y qué privilegio, Dios ha confiado en mí. Dios ha visto mi capacidad, Dios ha visto mi corazón, Dios ha visto el terreno que hay en mí para que Él pueda sembrar, para que yo pueda dar fruto. Sabe lo fuerte que tú eres. Y Job dijo en algún momento, ¿recuerdan esa hermosa historia de Job? Cuando él en medio de la angustia dijo: aún del polvo me levantará Jehová. Y así como lo decía el apóstol Pablo, aunque estemos derribados, pero no estamos destruidos, porque aún del polvo hay esperanza, porque aún del polvo nos levantará Jehová. Y nosotros creemos firmemente que así será, que aunque creamos que Dios, que la prueba nos está matando, no, ahí está Dios, amén. Ahí es donde nosotros debemos llevar nuestra fe, a creer que en medio de la prueba no desistiremos, que en medio de la prueba no retrocedemos, que en medio del problema no será nuestro final, porque el Dios de Israel nos sustenta, amén. No sé lo que tú estés pasando, mi hermano, no sé lo que tú le has dicho a Dios en oración, pero te voy a decir una cosa: resiste, aguanta un poco más. No hagas que el ingeniero de tu vida, no hagas que el arquitecto por excelencia deje la obra que ha comenzado en ti. Yo no voy a dejar que el arquitecto de mi vida deje la obra que ha comenzado en mí, porque sabes una cosa, Dios no ha terminado contigo. Este no es el final, mi hermano. Lo que estás pasando no es el final.
Recuerda, Dios está al otro lado. Dios prometió que vamos a pasar al otro lado. Dios prometió, Jesús prometió que Él va con nosotros aún en medio de la tempestad. Amén. No hagas que el ingeniero de tu vida detenga esa obra preciosa que ha comenzado en ti. Y quiero invitarte a que tú recuerdes tu pasado, que tú recuerdes de todas esas cosas de las cuales Dios te libró, de las cuales Dios te protegió, que quizás te permitió que pasaras, pero saliste adelante, que aunque no lo conocías, ahora puedes ver el propósito que hay en ti, que aunque quizás no conocías en ese tiempo a Dios, que no lo habías aceptado como tu Salvador, ahora dices, ahora comprendo, Señor, ahora comprendo por qué me libraste de tanto, porque sé perfectamente que tú tienes un propósito conmigo. Y si estoy de pie, si sigo vivo, si sigo viva, es porque tu obra no ha terminado en mí. Y yo tengo una asignación, yo tengo esa promesa de que haré algo en esta vida, de que haré algo para el que está a mi lado, de que haré algo por mi familia, de que yo tengo que ir a predicar su palabra, de que yo tengo que darle palabra de esperanza al que dice ya no puedo más, al que dice después de esta vida que sigue. Que tú y yo tenemos ese tesoro hermoso de que Jesús está en nuestro corazón y que aquí pasaremos prueba, pero que Jesús te dice, dame, hijo mío, tus cargas, dame, hijo mío, tus cargas. Y todo lo que estés pasando, lo que estés cargando, no es algo que Dios te va a dar y que diga, Él no lo va a soportar. No, todo lo que estás pasando, tú lo puedes soportar. Tú puedes salir adelante. Nosotros podemos salir victoriosos, y sé que en algún momento, con ese gozo, con esa alegría, vamos a levantar bandera. Esa bandera en señal de victoria, y levantaremos nuestras manos y seguiremos adorando. Y le pedimos a Dios que nos dé fuerza. Sabemos que nosotros tenemos fe, pero la oración es de que en medio de ese proceso no nos desanimemos, que no dejemos que el enemigo ponga en nuestra mente palabra negativa de que Dios no nos ama. Dios nos ama. Y si Él no tuviera un propósito contigo, ¿sabes qué hubiera hecho? Si Dios quisiera otra cosa para ti, Él nos hubiera abandonado aún desde el vientre de nuestra madre. Él nos hubiera abandonado aún en ese momento difícil. Pero si Dios te ha traído hasta este momento, es porque hay algo, una asignación, una misión que tú tienes que cumplir. Y no desperdiciemos eso que Dios ha puesto en nosotros. No desperdiciemos esa luz que Dios ha puesto en nosotros. Que nosotros seamos esa sal de la tierra, que al hablar al perdido, que al hablar al que está en tribulación, esas personas tengan sed de ese Dios vivo, tengan sed de esa agua viva que no se seca jamás. El propósito para todos los que estamos encaminados, y muchos creen que ya no tienen propósito, como lo decíamos anteriormente, pero el propósito nunca muere, mi hermano. El propósito sigue ahí. Una cosa es que tú te apartes de la voluntad de Dios, pero otra cosa es que Dios quite el propósito de ti. No, mi hermano, que tú y yo siempre volvamos a la voluntad de Dios, que tú y yo siempre estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. Cuando queremos poner a Dios de socio en nuestras vidas, mi hermano, quizás hemos dicho en algún momento, Dios entra en mi vida, pero entra en un 30%. Por favor, bendíceme, por favor, sáname, por favor, libérame, por favor, quita esta tristeza, por favor, Señor, prospérame, por favor, Señor, ayúdame. Y decimos, quiero que seas mi socio, Señor, solamente ayúdame en esto, pero no quiero ningún compromiso contigo. No quiero que te metas en nada más. Por favor, solamente ayúdame. ¿Sabes, mi hermano? Dios no quiere ser un socio en tu vida. Dios quiere ser
el dueño, el rey de tu vida. Él quiere ser todo en tu vida. Él quiere tomar el control de tu vida. No le digas, Señor, sé un socio. No, dile, Señor, te entrego mi vida. Me entrego a tu voluntad y haz conmigo lo que quieras. Sé el dueño, sé el rey, sé el todopoderoso en mi vida, en mi familia, en mi casa. Que nosotros podamos decirle a Dios, no quiero que solamente seas una visita. Quiero que habites en mí. No solamente me visites, Dios. No solamente cuando estoy triste o angustiada, quiero que estés ahí conmigo. No, Señor, quiero compartir contigo ese gozo que tú me has dado. También quiero compartir contigo esa prueba que también me has dado. Dios quiere prepararte para que recibas. Dios quiere preparar vasijas en esta generación. Dios quiere preparar vasijas en esta iglesia. Que estemos dispuestos a seguir adelante. Que estemos disponibles, vacíos de todo mal, vacíos de nuestro yo, de nuestro ego, y decir, Señor, que sea el aceite de tu Santo Espíritu, que sea tu Santo Espíritu rebosando en mí, en mi vida, que todo lo que salga de mi boca, que todo lo que haga sea por tu voluntad, sea direccionado por ti. ¿Alguna vez has visto a un guerrero o a aquellos deportistas que practican el arco? ¿Cómo podemos ver a esos deportistas? ¿Qué es lo que hacen? Toman el arco y ¿qué hacen? ¿Qué hacen con la flecha? ¿La llevan hacia dónde? Hacia atrás. Y yo me imagino a esa flecha diciéndole al guerrero, ¿por qué me llevas hacia atrás? ¿Por qué me estás impulsando hacia atrás? ¿Por qué estoy retrocediendo? Y hay personas que solamente entienden a Dios, que solamente comprenden a Dios cuando Dios los impulsa hacia adelante. Pero cuando Dios nos hace retroceder en algunas cosas, cuando Dios nos hace ir hacia atrás, no lo comprendemos. Si el arco no se tensa, la flecha, ¿qué pasa? Nunca será lanzada. Si el arco no se tensa, no habrá fuerza para que esa flecha pueda ser lanzada o para que esa flecha pueda ir en una dirección, porque esa flecha tiene que un objetivo hacia adelante, pero en ese momento la flecha está siendo lanzada, tensada hacia atrás. Cuando el arco está echado hacia atrás, es la única garantía, es lo único que garantiza que esa flecha tendrá fuerza, que esa flecha irá hacia su objetivo. Si tú pides y demandas algo, prepárate, mi hermano. Prepárate para la dificultad. Prepárate, si tú y yo pedimos algo, hay que prepararnos quizás para llorar, hay que prepararnos para el desierto, hay que prepararnos para la prueba, hay que prepararnos para la aflicción. Prepárate para sentir que todo se está acabando. Y tú dices, es que desde que conocí a Jesús, desde que entregué mi vida a Dios, todo ha ido mal. No. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Tu arco está siendo tensado. Tu arco está siendo preparado. El arco, mientras más lo tenses hacia atrás, da la garantía de que va a llevar una fuerza impresionante. Da la garantía de que va en dirección al objetivo y va a ser logrado ese objetivo. Pero hay personas, o habemos en algunas ocasiones personas que nos adelantamos a los procesos, que decimos, Señor, quiero ayudarte. Señor, voy a salir antes de este proceso. No, mi hermano. ¿Sabes qué pasa cuando el arco no es tensado y solamente se rompe o se deja de tensar hacia atrás? ¿Qué es lo que pasa con la flecha? Si no tiene fuerza, ¿qué es lo que pasa con la flecha? Se va en picada, cae ahí mismo, se queda en el mismo lugar, se queda ahí mismo, no tiene fuerza y ahí termina. Hay personas, hermanos, que han salido de procesos fuertes, que hemos salido quizás tú y yo de procesos fuertes. Por eso la batalla está ganada, porque no lloramos en el proceso, no nos derrotamos en el proceso, sino que simplemente lo permitimos.
Es difícil decir esto, o es difícil aceptar y decir, ¿cómo estoy pasando por dificultad? No debo de llorar, sí. Pero que tú permitas ese proceso, que tú le digas, Señor, sé que harás tu perfecta voluntad. Mi voluntad, mi deseo es otro, pero sé que tú actuarás en el momento correcto. Así que deja que tu arco lo tensen para que llegue al objetivo que Dios tiene contigo, mi hermano. ¿Quién está sintiendo en esta hora, o quién puede decir, mi arco está siendo tensado? Sin pena. Somos seres humanos y somos carne, pero somos hijos de Dios. Podemos decir en esta mañana, mi arco está siendo tensado, pero sé que mi flecha tiene un objetivo. Sé que mi flecha va a llegar con fuerza a ese objetivo que Dios tiene conmigo. Entiende algo, mi hermano, la poda no es un castigo. El que tú y yo seamos probados no es un castigo, es un trato. Es un trato a nuestro exceso de hojas, a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestra dificultad de escuchar la voz de Dios. El Evangelio cuenta que Jesús se enfadó mucho con una higuera que tenía muchas hojas, que se veía muy hermosa, pero esa higuera, ¿qué pasaba con ella? No tenía frutos, y Jesús se enfadó con esa higuera. Muchas hojas, pero no tenía frutos, porque era una higuera que aparentaba. Era una higuera que aparentaba ser higuera, pero no daba fruto como tal. Y sabes que a Dios no le gustan las apariencias sin fruto. Que tú y yo digamos, sí, Señor, o que tú y yo digamos no. Que no haya apariencia en nuestras vidas. Que nos despojemos de nosotros mismos y seamos sinceros, principalmente con el que todo lo ve, con Él. Porque yo te puedo engañar, mi hermano, pero no puedo engañar a mi Creador. No puedo engañar al que me diseñó. No puedo engañar a aquel que me hizo. Amén. Podar implica ser cortado. Y sinceramente, cuando tú y yo nos cortamos o nos hacemos una pequeña rasgadita, ¿qué es lo que pasa? Duele, ¿verdad? Ser cortados, ser podados duele. Implica pérdida, implica dolor. A veces Dios tiene que cortar tu trabajo, tu economía, tu salud, una relación, una familia. Muchos allá afuera piensan que si estás pasando por dificultades es que Dios te está castigando. No, mi hermano, estamos en la dispensación de la gracia, que es por su gracia. Estamos en esa gracia que Jesús vino a dar. Él transformó todo lo de la ley y dijo, es por mi gracia, no por lo que tú puedas hacer. Que lo que estamos pasando no es un castigo si estamos direccionados en el camino de Dios. No entienden la mente del labrador. Quizás allá afuera no entienden la mente de Jesús, pero tú y yo sí la comprendemos, ¿verdad, mi hermano? Que lo que estamos pasando no es un castigo. Al mirar al Calvario, cuando están las tres cruces, ¿qué es lo que vemos? Al mirar al Calvario podemos ver tres cruces y pareciera que esos tres hombres están siendo juzgados de la misma manera. Pareciera que esos tres hombres estaban recibiendo el mismo castigo. Pero ¿sabes cuál es la verdad, mi hermano? La verdad es que dos estaban siendo castigados, pero uno estaba siendo podado. Pero uno estaba siendo el libertador de la humanidad. Uno estaba cumpliendo su propósito. Aparentemente tú y yo podemos estar siendo castigados para el mundo o siendo juzgados de la misma manera. No. Así como Jesús, aparentemente él estaba en medio de esos malhechores. Esos dos estaban siendo castigados, pero Jesús estaba siendo podado. Jesús estaba siendo transformado. Jesús estaba haciendo el propósito que su Padre le había mandado hacer en este mundo. Jesús es el gran árbol de Dios que fue podado en la cruz y produció un gran fruto. Jesús es ese gran árbol de Dios y que produció un gran fruto. ¿Quieres ver ese fruto? ¿Quieres verlo?
Regresa a ver a tu alrededor. Regresa a ver a tu hermano que está a tu lado. Regresa a ver al que está atrás, al que está enfrente. Aparentemente se veía que Jesús estaba siendo castigado, y así ocurre con nosotros. Quiero que atesores esto, mi amado hermano. Eres el árbol que Dios ama. Eres el árbol que Dios ha escogido. Eres el árbol que dijo: este hijo mío va a echar raíces, va a dar un fruto impresionante. Y que no te dé temor, que no te dé miedo cuando estás siendo podado. Dios te está limpiando, Dios te está preparando para algo nuevo. Amén, lo creemos. ¿Qué tienes que hacer en este momento de dolor, en este momento difícil? ¿Qué podemos hacer en este momento difícil? Quizás tú no comprendas muchas cosas, pero el labrador es sabio, el labrador es soberano, que Él conoce nuestro futuro, que Él conoce lo que va a pasar en una hora, Él conoce lo que va a pasar mañana, y en sus manos está nuestro futuro. ¿Qué es lo que tienes que hacer, mi hermano? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es confiar. Es confiar de que el labrador, que nuestro Señor Jesucristo tiene el total control. Celebra tu proceso. Aunque duela, celebra tu proceso, porque no sabes en qué momento llegará esa respuesta. Y que tú y yo estemos preparados, que estemos preparados, y que Dios nos diga: ¿qué estás haciendo? Celebra que hay victoria, celebra que hay esperanza. Tenemos como digno, y tenemos que decir: gracias, Señor, porque me encontraste digno. Gracias, Señor, porque sé que tú me elegiste. Gracias, Señor, porque sé que si esa tijera está pasando sobre mis hojas, que quizás no sirven, que quizás me están quitando ese potencial para dar fruto. Gracias, amado Señor, porque me encontraste digno para esa asignación. Me encontraste preparado, me encontraste dispuesto, porque pusiste tu mirada en mí. Y quiero llevarte rápidamente a Eclesiastés capítulo 7, versículo 1. Si adoras en medio de esas cosas, de esos momentos oscuros, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Tú vas a estar dando gloria a Dios. Tú vas a estar exaltando el nombre de Dios, porque ciertamente lo hemos visto y lo hemos vivido, que muchas personas te pueden decir: ¿por qué estás tan tranquila? ¿Por qué aún puedes levantarte? ¿Saben por qué? Porque hay uno que lleva nuestras cargas. Hay uno que está tomando nuestra mano derecha y llevándonos. Cuando no podemos remar, Él está ahí. Cuando no podemos caminar, Él quizás nos carga. Cuando no podemos correr, Él está ahí ayudándonos. Eclesiastés 7, capítulo 1. Amén. Amén, gloria a Dios. Capítulo 1 dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Qué fuerte, ¿no? Para muchos el día de la muerte sería lo peor, pero para los que estamos en Cristo es lo mejor, porque hay una esperanza, porque no todo termina aquí, porque hay una eternidad. Amén. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Capítulo 14, por favor. En el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Esto quiere decir que cuando nosotros pensamos en la muerte, cuando nosotros pensamos en la eternidad, somos sabios, porque no solamente nos estamos enfocando en lo que hay en este mundo.
en lo que podemos ver, porque lo que tú y yo podemos ver es pasajero, pero lo que tú y yo creemos, esa promesa que nos ha sido dada, es eterna, es eterna. Y así como dice Apocalipsis, que decía Juan, vi un cielo y una tierra nueva, y dice que ahí todo llanto, toda tristeza fue quitada. Y siempre lo he dicho, no importa que sufras 1 año, 15 años, 20 años o toda tu vida en esta tierra, sabes que todo este sufrimiento, esa larga vida que has sufrido, no se va a comparar con una milésima de segundo en la presencia de nuestro Creador. No se va a comparar con ni un segundo con la presencia de nuestro Dios. No tendremos ni oportunidad, no tendremos ni el valor de preguntarle: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? No tendremos esa valentía. ¿Sabes por qué? Porque su presencia nos va a dar plenitud de gozo, porque toda lágrima, toda tristeza será quitada. Y esa es una de las profecías que tú y yo tenemos. Esa es una de las profecías que serán cumplidas. Recuerda que su palabra es verdad de principio a fin. Y recuerda que todo lo que pasa en nuestras vidas, Él lo permite. Porque nada más aceptaríamos lo bueno de nuestro Padre si Él sabe lo que es mejor para nosotros, que podamos aceptar, que podamos sobrellevar lo bueno, pero también lo malo, porque sabemos que Él está ahí. Amén. Y damos gracias a Dios porque Él ha sido fiel. Damos gracias a Dios por esas profecías que hemos visto cumplidas. Amén. Él prometió que iba a haber un Salvador, que iba a nacer un Salvador. Él prometió que iba a haber salvación para ti y para mí. Él murió. Él prometió que resucitaría. Y Él dijo: voy a dejar a mi Consolador, voy a dejar al Espíritu Santo para que tú y yo no estemos solos. El Espíritu Santo es eso que tú sientes cuando no puedes más, ese abrazo que sientes cuando no puedes más. También es esa lágrima, esa angustia o ese grito de auxilio, o cuando dices: Señor, ¿qué tengo? ¿Por qué estoy llorando? Si no estoy triste, si no estoy padeciendo, o si estoy bien, es tu Santo Espíritu que quiere hacer algo en ti. Y Él prometió también que regresará. Y sea que nos toque eso, vamos a estar preparados. O sea que Dios nos llame antes a su presencia, vamos a estar preparados, porque su palabra es fiel, su palabra es buena, su palabra es verdadera, su palabra es infalible, de principio a fin, de Génesis hasta Apocalipsis. Y creemos firmemente que así será. ¿Por qué no te pones de pie, mi hermano, y vamos a adorarle? Vamos a darle gracias a Dios porque Él ha sido fiel. Que en medio del propósito Él tiene eso preparado para nosotros. Que en medio de lo que Él ha dado a nuestras vidas, Él va a hacer algo nuevo. Amén. Que todo proceso, que toda dificultad que estás pasando, Dios tiene algo nuevo. Dios tiene un propósito. Y podemos decir: Señor, pasa de mí esta copa, así como lo hizo Jesús. Y muchas veces podemos renegar y decir: ¿por qué no me quitas esta carga? ¿Por qué no dejas que sea feliz? ¿O por qué no dejas que esté tranquila? Y preguntamos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué estoy pasando por esto? Lo más difícil para un cristiano es escuchar un no de Dios. Es escuchar un no lo voy a hacer. Pero sabes que Jesús también lo escuchó y también lo recibió. Su Hijo amado, el amado del cielo, su Padre le respondió no. Y Jesús estaba llorando, estaba sacando sudor de sangre. Sus lágrimas eran sangre y Dios le respondió no. Y Jesús le oraba y le decía: por favor, pasa de mí esta copa. Pero la respuesta fue no. Quizás en este momento nuestra respuesta es no, pero Dios se va a glorificar en medio de todo. Dios se va a glorificar en medio de nuestro proceso, en medio de nuestra dificultad, y damos gloria y honra a Él porque no estamos solos. ¿Por qué no abres tu boca? Elevas una alabanza con tu voz. Elevas esa alabanza de gratitud.
de decirle: Señor, yo sé perfectamente que tu palabra es fiel, es verdadera. Como la acabamos de leer en Jeremías, tú tienes unos pensamientos de bien para nosotros, para que haya esperanza en nuestras vidas, para que haya, Señor, esa fuerza en nuestras vidas. Te adoramos. Y la alabanza dice así: a tus pies, adórale, mi hermano. entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies. Podemos tener mil puertas abiertas, podemos tener la solución en nuestras manos, pero quien tiene la última palabra eres tú. Qué difícil es a veces aceptar tu perfecta voluntad como carne, pero nuestro espíritu estará gozoso. Nuestro espíritu estará gozoso, que sea cual sea tu respuesta, Señor. Seguiremos adorándote, seguiremos exaltando tu nombre, Padre. Cada día que nos despertamos, Señor, podemos ver tu misericordia. Tú no has acabado, Padre, la obra perfecta en nuestras vidas. Y te ruego en esta mañana, Señor, que no abandones la obra que has hecho en mi vida. Sé que tú no has terminado conmigo, no has terminado con cada uno de mis hermanos, Señor. No abandones la obra, Padre, que nosotros podamos decirte: sé el dueño de nuestras vidas, sé el dueño, Señor, de nuestro ser. Que tú reines, Padre, en nosotros, amado Señor. Gracias por cada una de las cosas que has hecho en nuestras vidas. Aceptaremos lo bueno, pero también, Señor, seguiremos adelante aún en la dificultad. Aceptaremos, Señor, tu voluntad perfecta. Te decimos esta mañana: haz como quieras en nuestras vidas, haz como quieras en nuestra familia, Señor. Haz como quieras en nuestra iglesia, haz como quieras en nuestra nación, Señor. Si estamos en tus manos, no temeremos. Si estamos, Señor, en tu perfecta voluntad, no caeremos, Señor, sino que tú nos levantarás. Tú estás ahí, Señor, y aún en medio del polvo, tú nos levantarás, Señor. Creemos en eso, Padre amado. Creemos en eso, creemos, Señor, en ti. Creemos, Padre, que tú tienes preparado algo hermoso. Y creemos, Padre, que daremos fruto aún más, aún más, aún más. Permaneceré. Adórale, adórale. Dale gracias. Que tu corazón esté lleno de gratitud. Que tu corazón solamente rebose esa gratitud, esa alabanza, porque Él ha sido bueno. Él ha sido bueno, mi hermano. Si Él no estuviera contigo, tu condición fuera otra. Porque no son tus fuerzas, no son mis fuerzas, son las de Él. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos lleva de la mano. Oh, amado Padre, yo lo sé perfectamente, de que no son mis fuerzas, Señor, de que no son las fuerzas de mi hermano. Si tú no estuvieras con nosotros, Padre, quizás estuviéramos postrados en
no podemos más, Padre. Estamos esta mañana en tu casa. En esta mañana, Señor, estamos en tu casa creyendo de que tú nos sostienes, Padre. Tú nos sostienes, Señor. Para los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien, al fin de que ese propósito sea cumplido en nuestras vidas. Gracias porque tú nos has sostenido y tu iglesia no va a parar. Tu iglesia Monte Ararat no va a parar, Señor. Creemos, Padre, que tú nos estás preparando para dar frutos. Creemos que tú nos estás capacitando, que tú nos estás limpiando, Padre. Y creemos no solamente que estás haciendo la obra en una persona, estás haciendo la obra en cada familia de tu iglesia Monte Ararat. Estás haciendo la obra, Señor, en tu iglesia Monte Ararat. Estás haciendo la obra, Padre, en la ciudad de Toluca. Veremos tu gloria, veremos tu mano poderosa, Señor. Y al salir de esta prueba, al salir de esta dificultad, todos tus hijos levantaremos bandera. Esa bandera en señal de victoria, Señor. Porque en ti hay victoria, en ti la victoria es segura, Señor. Yo la he visto una y otra vez en mi vida. Y sé que mi hermano lo ha visto, Señor. Y damos gloria y honra por eso. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Y sea la gloria y la honra. Sé que tú tomarás control de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestros pensamientos, Señor. Ningún arma forjada entrará en tu pueblo. Ningún arma forjada prevalecerá sobre tu iglesia, sobre tus hijos, Señor. Lo creemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Lo creemos que así será, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien murió por nosotros, quien nos amó incondicionalmente y que dio su vida por nosotros. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, mi hermano. ¿Cómo está la iglesia Monte Ararat? Así como decía el apóstol Pablo, sin ningún maquillaje, sin ninguna máscara. Estamos derribados, pero no destruidos. Estamos abatidos, pero no angustiados, porque sabemos que Él está con nosotros. Y esa es una promesa fiel, mi hermano. No es una fantasía. No servimos a un Dios falso. Servimos a un Dios todopoderoso. Recuerda esa parte, que Él se levantó de la tumba. Él mismo venció la muerte. Él se levantó a la tumba y hubo victoria. Cuando el diablo decía muerte, hubo resurrección. Cuando el diablo decía fin, tengo al mundo en mis manos, Él llegó hasta lo más profundo del infierno y le dijo en su cara: yo he redimido a mi iglesia, yo he redimido al mundo entero, y quien quiera recibir esa promesa tiene que seguirme. Y esta iglesia ha decidido seguirle. ¿Y quién quiere volver atrás? ¿Quién quiere volver atrás? Nadie. Nosotros vamos a seguir hacia adelante. Que nuestro arco sea tensado, que nuestro árbol sea podado, que nuestra vida sea transformada. Amén. Mientras Él está en control, yo estoy confiada. ¿Y cómo estás tú, mi hermano? Tú estás confiado. Amén. Damos gloria y honra a Dios por esta palabra, porque no nada más te edifica a ti, sino que también me fortalece y me edifica a mí. Amén. Y esta es la palabra que Dios ha puesto en mi boca para que tú seas edificado, para que tú seas quizás alentado, o esa palabra de esperanza que necesitabas. Amén. Damos gloria a Dios por las personas que nos acompañaron en las redes. Dios te bendiga. Recuerda leer tu Biblia. Recuerda invitar a un amigo a la iglesia. Si no tienes donde congregarte, busca una iglesia. No dejes de congregarte. Recuerda que Dios está a la puerta llamando, y no dejes de predicar su palabra. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno. Amén.